Gracias, mi Señor Jesús. Leemos tu palabra en acción de gracias, con amor y reverencia, dándote gracias por habernos traído con bien, por cada uno de mis hermanos que está aquí en esta casa de oración. Te pedimos traigas con bien a los hermanos que vienen en camino y que cuiden de aquellos que no vendrán, Señor. Aquellos que están posiblemente, Dios, restaurando, están recibiendo restauración de parte tuya en sus casas, Señor. Posiblemente algunos están afligidos, Señor. Te pedimos por favor les visites y les consueles. Aquellos que están privados de su libertad, que seas tú con ellos, mi Dios. Padre nuestro, gracias por los que hemos llegado, Señor, y bendícenos de una manera especial. Permite que la unción fresca de tu Espíritu Santo descienda hasta este lugar y que no salgamos, Señor, de la misma manera como hemos llegado, sino que podamos recibir esa bendición espiritual, Señor, la revelación de tu palabra en nuestros corazones. En acción de gracias leemos tu palabra en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor Jesucristo les bendiga, mis amados. Sean todos bienvenidos. Les invito, por favor, acompáñenme. Vamos a abrir la palabra de Dios en la carta a los Colosenses, capítulo 1. Y vamos a iniciar en el verso 1. Gloria a Dios. Carta a los Colosenses, capítulo 1, verso 1. Se lee así en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Una vez más, vamos a leer el verso 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo Jesús que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a tomar nuestro lugar, por favor. Gloria a Dios. La carta a los Colosenses nos muestra una parte del cristianismo que es muy especial y es el centro del mismo cristianismo, ¿sí? Lo cual es Cristo Jesús. Entonces inicia el apóstol Pablo haciendo el saludo a los hermanos que están en esa iglesia y empieza presentándose, pero llama la atención de la forma como se presenta. O sea, se presenta no como elogiándose a sí mismo, sino siempre poniendo la supremacía en Dios. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Y ese debería de ser el pensamiento nuestro siempre. Reconocer siempre que lo que Dios permita que seamos, lo que Dios haya permitido que hagamos, todo es por la voluntad de Dios. Si el Señor nos ha permitido movernos en círculos sociales de pronto muy influyentes, muy importantes, es por la gracia de Dios, por la voluntad de Dios. Y hay algo que debemos hacer allí donde nos estamos moviendo. Si de pronto el círculo en el cual nos movemos no es muy influyente, no es muy importante, sino que es con las personas más necesitadas, entonces hay algo de parte de Dios que hay que hacer allí, porque estamos ubicados donde estamos por la voluntad de Dios. Es triste cuando nosotros solamente vemos nuestro entorno y vemos los entornos en otros lugares y solamente hacemos desear estar donde no hemos podido estar.
y no cumplimos el propósito por el cual Dios nos ubica en cierto lugar. Pablo estaba convencido de lo que estaba haciendo, que él era un apóstol por la voluntad de Dios. Y desde que él se dio cuenta que era un apóstol por la voluntad de Dios, dedicó todo su esfuerzo y toda su vida a cumplir ese propósito, la voluntad de Dios. Y yo podría decirte en esta hora, tú y yo deberíamos de vernos allí reflejados en esa carta. Ubicarnos nosotros, donde quiera que hagamos, el oficio que tengamos, el cargo que ocupemos, el título que ostentemos, sea lo que sea que tengamos, ubicarnos y decirnos, yo, fulano de tal, por la voluntad de Dios. Y entonces mirar el entorno, mirar qué hay a mi alrededor, qué tengo en mi sociedad, qué hay en mi círculo más cercano que pueda influenciar un estilo de vida real de cristiano a esas personas. ¿Cómo puedo yo influenciarlas? ¿Cómo puedo influir en ellas el Espíritu Santo de Dios que habita en mí? Si te das cuenta, leyendo la palabra del Señor, el apóstol Pablo hizo varios viajes misioneros. Y cada viaje lo hizo en lugares diferentes, con personas diferentes. Y lo más tremendo, como en el caso de Colosas, en lugares, en pueblos que eran muy paganos. Estaban completamente entregados al libertinaje, a la vida pecaminosa. Y en cada una de ellas, en vez de Pablo simplemente decir, oh, qué ciudad tan pecaminosa, y voltear y salir, él dejaba algo allí que pudiera quedar implantado, que pudiera quedar bien sembrado en un corazón. ¿Qué cosas? Nosotros en el día presente vemos como la iglesia de este día siempre se enfoca en multitudes, siempre quiere ver masas, lugares grandes con mucha afluencia de personas, y no estoy diciendo que eso esté mal, gloria a Dios por ello, pero Pablo no lo hacía así. Pablo trabajaba diferente. Pablo llegaba al lugar, mi Señor lo guiaba obviamente, se dejaba guiar por el Espíritu Santo, caminaba, llegaba donde el Espíritu Santo le decía que se detuviera, allí se quedaba y esperaba. Hermano, ¿cuánto esperaba? Lo que fuera necesario. ¿Y qué esperaba? Él no esperaba a que sus ojos le dijeran, este es el hermano indicado, háblale a él. No. De hecho, cuando él se encontró con mi Señor Jesús, él dice la Escritura de que no pudo ver más. Y dice también la palabra de Dios que él siempre tuvo un aguijón en su carne. Algunos dicen que el problema del apóstol Pablo fue su vista, que a pesar de que recobró la visión, nunca fue 20/20 otra vez. No nos consta, no lo dice la Escritura, pero puede ser, porque en sus cartas él decía, escribo yo de mi puño y letra con letra grande. En otra escritura dice, yo sé que si ustedes fueran, que si por ustedes fuera, ustedes me darían sus propios ojos a mí. O sea, dan a pensar que eso fuera. Pablo no se limitaba a lo que sus ojos pudieran ver. Pablo esperaba, ¿qué esperaba? Lo que dice ahí el versículo 1, capítulo 1, versículo 1, la voluntad de Dios. Entonces, cuando el Espíritu Santo se lo revelaba, ya se dirigía a este hombre. No importaba que fuera el borracho del pueblo. No importaba que fuera posiblemente un consumidor. No importaba que fuera un habitante de calle. No importaba quién fuera. ¿Y sabes por qué? Porque el que lo guiaba era todopoderoso y es todopoderoso para transformar vidas. Gloria a Dios.
para levantar de lo vil y de lo menospreciado, para avergonzar a los sabios y entendidos. Entonces llegaba el individuo y empezaba a mostrarle a Jesucristo a través de las Escrituras. Le hablaba sembrándole esa semilla en su corazón. Y hacía el trabajo tan bien hecho, como dice aquí mismo en la carta a los Colosenses, en el capítulo 3, en el versículo 23, yo sé que tú lo sabes, dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. El apóstol Pablo tenía eso claro. Entonces, cuando sembraba, cuando compartía, cuando evangelizaba, lo hacía de tal manera que el apóstol Pablo se iba, regresaba a la ciudad posiblemente de donde había venido, posiblemente volvía a Jerusalén, y después de un tiempo él regresaba a esa ciudad y no encontraba a un hombre al cual le había predicado, encontraba una iglesia, porque había quedado sembrada esa semilla de tal manera que en ese hombre ardía el corazón. Y no podía quedarse con eso él solo. Se quemaba si se quedaba callado. Entonces él buscaba a alguien más con quien compartir y le compartía, y con alguien más, y luego le decían, queremos más. Era tan salado que producía sed a los que estaban a su alrededor. Y cuando Pablo volvía, encontraba iglesias. Por eso se dice que él fundó iglesias. Pero en ocasiones solamente le habló a uno. Hoy en día se hacen campañas multitudinarias. Se llevan muchas personas a retiros, a encuentros. Se les habla de tal manera que se persuaden y se bautizan. Y pueden ser cientos. Pero espera a ver un tiempo después cuántos hay de esos cientos. Y eso me dice que posiblemente no estamos haciendo el trabajo de la manera como Dios le gustaría que se hiciera. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Y ahora, no quiero decirte con esto que esta iglesia o este templo debería de estar lleno. No. Estoy diciéndonos, como aquellos que iban caminando hacia Emaús, ¿arde o no arde nuestro corazón en nosotros cuando la palabra de Dios es abierta? Hubo un profeta en la antigüedad que su trabajo fue tan duro que él hablaba la palabra de Dios y lo querían era matar, se le venían encima por lo que él hablaba. Llega un momento en el cual él dice, no voy a hablar más, voy a irme lejos, voy a irme a buscar un camino por allá lejos donde nadie me conozca y allá me quedo callado. Ese era el pensamiento que él tenía en su humanidad, porque hablaba la palabra y la gente no quería oír. Y escribe este profeta y dice, yo no pude quedarme callado, porque la palabra del Señor ardía en mi corazón. Pidámosle al Señor que nos dé discernimiento de su espíritu, para ver quién es esa persona a la cual debemos hablarle. Y te repito, no para que traiga gente aquí, para que lleve almas a los pies de Jesucristo. Porque un día ya nos vamos a encontrar todos. Bendito sea Dios. Vamos más a leer un poquito más ahí en Colosenses capítulo 1.
En el verso 9 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Vamos a parar ahí un momento. Ahí está hablando el apóstol Pablo y Timoteo. ¿Sí recuerdas cuando iniciamos, verdad? Pablo y Timoteo. Dice, desde que lo oímos, no paramos de orar por ustedes. Y nosotros vemos y a veces nos cansamos de orar. Ahora, no te estoy diciendo tienes que todos los días pedirle al Señor lo mismo, no. Pero sí pídele al Señor, preséntale al Señor a las personas. Y al día siguiente, recuérdalos en oración. Y dile, Señor, gracias por la obra que estás haciendo en fulano, en sutano y en mengano. Gracias por la obra que estás haciendo en ellos. Y posiblemente digas, hermano, es que me siento hipócrita diciéndole al Señor gracias por la obra que estás haciendo y yo lo veo igual o hasta peor. Déjame decirte algo. Tú y yo somos creyentes. Y los creyentes no caminamos por vista, caminamos por fe. Y es pues la fe, la certeza de lo que no se ve. Bendito Dios. La convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera. Bendito sea el Señor. Es decir, la fe no requiere vista. Alabado sea mi Señor. Y dice, nosotros desde que lo oímos no cesamos de orar por vosotros. Y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y ahora, cuando el apóstol Pablo se dirige a la iglesia en Colosas con estas palabras de ser lleno de la sabiduría y la inteligencia espiritual, lo hacía porque en ese lugar había una secta llamada gnosticismo. Esta secta era la que pensaban que tenían todo el conocimiento ellos solos, que lo tenían acaparado, que ellos eran más sabios que cualquiera de los apóstoles. Como si tuvieran ellos la sabiduría encerrada en un cajón y ellos tuvieran la llave. Y el apóstol Pablo le dice, oramos para que ustedes sean llenos, dice, del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. El apóstol Santiago dice que hay sabiduría, ¿sí?, animal, pero también sabiduría espiritual. Y eso suena ofensivo, pero así es. Hay conocimiento humano, pero también hay conocimiento real, conocimiento espiritual. Y el conocimiento humano, el solo conocimiento envanece, nos hincha, nos hace creer que somos mucho, que somos muy importantes. El conocimiento espiritual nos llena de humildad. Amén. El conocimiento humano nos envanece, nos vuelve orgullosos. El conocimiento de Dios nos vuelve humildes. ¿Qué tan humilde, mi hermano, como mi Señor Jesús? Que siendo el Señor y Maestro, se inclinó, se postró para lavar los pies de sus discípulos. Bendito sea el Señor. ¿Qué tan humilde debo ser yo? Como siempre, tenemos un ejemplo por seguir. Que Dios nos ayude a ello. El verso 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Y vamos a hacer allí un alto, ¿sí? Para que andéis, ya hemos dicho, ese andéis es la vida vivida, ¿sí? Para que tu vida sea agradando a Dios.
En otras palabras, no vivimos para agradar a los hombres. No vivimos para agradar a los demás. Pero cuando vivimos para agradar a Dios, agradamos a los hombres. A todos los hombres no, hermano, no. Pero ¿dónde está enfocada la meta? ¿Hacia dónde apuntas? En la carta a los Gálatas dice el apóstol Pablo, o trato de agradar a los hombres o trato de agradar a Dios. Porque si trato de agradar a los hombres, no puedo ser siervo de Cristo. Simple y sencillo. El cristiano debe agradar siempre a Dios. Debe buscar siempre agradar a Dios. Tú y yo como creyentes, como cristianos, debemos de enfocar nuestra vida en agradar a Dios. Y allí podríamos también detenernos un rato y revisarnos. ¿Estoy agradando a Dios? Lo último importante que hice en el día, ¿lo hice para agradar a Dios o para agradar a los hombres? Lo último importante en la semana. Y cuando hablo de importante, estoy hablando de algo que te costó hacerlo, que tuviste que hacer un esfuerzo para realizarlo, o que tuviste que invertir recursos, sea físico, sea material o sea económico, para hacerlo. Lo último que hiciste, ¿lo hiciste para agradar a Dios o para agradarte a ti o para agradar a los hombres? Que Dios nos ayude. Porque día a día, cada momento de nuestra vida estamos tomando decisiones. Y esas decisiones deben ser tomadas para agradar a Dios, como dice aquí, en todo. Amén. Bendito sea el Señor. Y si le agradamos a Dios en todo, dice, llevando fruto en toda buena obra. Bendito sea Dios. El fruto proviene del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a dar fruto cuando esa semilla que ha sido plantada en nosotros esté lo suficientemente caliente por el sol de justicia y recibiendo suficiente agua de vida. Y ahí también nos preguntamos, ¿me expongo yo lo suficiente al Señor Jesús? Hermano, es que hay culto 2 días a la semana. No estoy hablando de los servicios. Estoy hablando de tu vida personal, de tu intimidad con mi Señor. ¿Te queda lo suficiente en la presencia del Señor para que te caliente lo suficiente? Para que te fortalezca, así como las plantas necesitan del sol para recibir la luz del sol y crear su alimento. Tu raíz está suficientemente profunda como para absorber el agua de vida. Entonces, si todo eso es afirmativo, alaba al Señor, dale gloria a Dios y empieza a manifestar los frutos. Llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y yo pienso que eso es lo más importante, conocer a Dios. Porque si yo no lo conozco, difícilmente me voy a enamorar de Él. Y si no me enamoro de Él, difícilmente voy a querer hablarle todos los días. Y si no le hablo todos los días, difícilmente me va a llenar de su Espíritu Santo. Y si no me llena de su Espíritu Santo, no voy a tener el poder que necesito para vencer. Y Dios quiere que venzamos. Bendito sea Dios. Así lo dice en el verso siguiente. Dice, fortalecidos, en el verso 11, con todo poder. Fortalecidos. Aleluya. Gloria a Dios. Fortalecidos con todo poder. ¿Conforme a tus fuerzas? No. Conforme a la potencia de su gloria. Para toda paciencia y longanimidad.
nosotros cantamos, poder, maravilloso poder. ¿Verdad que lo cantamos? Y es bonito el himno. Pero no debería de ser solamente un himno que cantamos. Debería de ser algo que nosotros recibimos. Y al recibirlo manifestamos de ello. Cuando yo era muchacho, había un comercial en la radio y también por la televisión. Decía que cuando tomabas avena y la marca de la avena se te notaba, ¿sí? Decía, la avena se te nota. Y realmente, dependiendo de lo que nos alimentemos, eso se va a notar. Que Dios nos ayude a alimentarnos más y más de Dios y a manifestar de Dios aquello que tenemos. ¿De qué manera? El verso 12 nos dice que lo manifestemos ¿cómo? Con gozo. Aleluya. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. Que se note, iglesia. Que se note que somos la iglesia del Dios vivo. Que se note que somos los escogidos por Dios. Que no teníamos nada de nosotros mismos. Que no teníamos ninguna virtud propia para que el Señor se fijara en nosotros. Pero que se fijó en nosotros, nos eligió y nos hizo aptos. Aleluya. Arregló todo lo que tenía que arreglar en mi vida. Sacó toda la suciedad que tenía que sacar. Me hizo de nuevo. Aleluya, gloria a Dios. Me hizo apto. No era apto. No era digno. Pero Él me hizo apto, bendito sea el Señor, para participar de la herencia de los santos en luz. Y si nosotros leemos en la historia, hubo muchos hombres y mujeres que entregaron su vida al Señor Jesús en verdad. Y por esa entrega perdieron su vida de manera cruel y despiadada. Algunos quemados en la hoguera, otros despedazados por fieras, otros decapitados, otros aserrados, dice la Escritura, otros a filo de espada. Bendito sea Dios. Y esos santos obtuvieron una corona. Ellos sellaron, ¿sí? Sellaron la fe. Ellos sellaron la profesión de su fe con la entrega de su vida. A ti y a mí, por gracia de Dios, no nos ha correspondido nada de eso tan grave. Sin embargo, nos hizo aptos para participar de esa misma herencia. ¡Aleluya! A veces nosotros, por las circunstancias, posiblemente de la casa, del trabajo, de la familia, del estudio, nos entristecemos. Posiblemente nos sentimos deprimidos por lo que ocurre. Y no quiero menospreciar lo que te esté pasando. Pero si yo pongo en balanza lo que me ocurre, que me hace entristecer, y eso que estoy leyendo aquí, aleluya, hay mucho más por lo que estar agradecido, por lo cual sonreír, por lo cual disfrutar, por lo cual estar gozoso. Bendito sea Dios. Mi Señor, no lo merecías, pero mi Señor te permite participar de la herencia de los santos en luz. Alabanzas al Señor. Yo no lo merecía,
pero Él me permite hacerlo. Bendito sea Dios. Y no solo eso, dice el verso 13, más motivos para estar agradecidos con mi Señor Jesús, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Gracias, Señor. ¿Dónde estabas tú y dónde estaba yo? Estábamos esclavos del pecado. No nos podíamos mover a donde quisiéramos. Íbamos hacia donde el pecado nos llevaba. Hacíamos lo que el pecado nos obligaba a hacer. Pero mi Señor nos ha librado del poder de las tinieblas y nos trajo a su luz. Bendito sea el Señor. Nos dio libertad. Nos dio algo que se llama el libre albedrío. Nos saca de allí y nos da libertad de escoger si queremos la vida o la muerte. Si queremos vivir y estar con Él o devolvernos a donde estábamos. Nos dio libertad. Por eso en otra carta el apóstol Pablo se presenta como Pablo, prisionero de Cristo. Porque Él decidió entregarse a mi Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Y no solo que nos libró de la potestad de las tinieblas, sino que continúa el verso 13 diciendo, y trasladado al reino de su amado Hijo. El reino de su Hijo, el reino de nuestro Señor Jesús, el reino de Dios. Nos trasladó, ¿sí?, de la potestad de las tinieblas y nos pone en el reino de Dios. O sea que eso no lo podemos hacer nosotros mismos. Todo lo que hemos leído hasta aquí es el poder de Dios, la voluntad de Dios y la obra de Dios. Alabanzas a su nombre. Verso 14, más motivos para darle gracias a Dios. En quien tenemos redención por su sangre. Redención por su sangre. Sin sangre no hay redención. Yo podría haber hecho muchas cosas a mis ojos agradable, pero sin la sangre no habría redención. En la antigüedad, el pueblo de Israel sacrificaba un cordero perfecto, ¿sí?, sin mancha, sin tacha, cada año para remisión de sus pecados, por los pecados de todo el año, y esa sangre les perdonaba. Pero aún ellos, que tenían un cordero para sacrificar cada año, necesitan de sacrificio perfecto. Eso era solamente un tipo de lo que iba a pasar, una sombra de lo verdadero. Viene mi Señor Jesús, entrega su vida como un cordero perfecto. Dice aquí, en quien tenemos redención por su sangre, entrega su sangre para redimirnos. Y cantamos, somos redimidos, sí, por su sangre carmesí. Bendito sea Dios. Y el hecho de ser redimidos por su sangre es un motivo para estar gozosos. Bendito sea Dios. Dice la Escritura que la paga del pecado es la muerte. Y tú tienes vida. Aleluya. Hermano, pero todos vamos a morir, sí. Pero nos levantaremos en resurrección para vida eterna. Alabanzas al Señor. No nos vamos a quedar allí. ¿Por qué? Porque mi Señor Jesús vertió su sangre en la cruz del Calvario por ti y por mí. Bendito sea su nombre. En quien tenemos redención por su sangre, culmina el verso 14 diciendo, el perdón de pecados. Y ese perdón de pecados da la idea de cuando alguien está en una prisión y lo libertan, como las casas de empeño. Ahí están las cosas empeñadas, ahí estábamos nosotros, pero mi Señor pagó el precio y los intereses. Él pagó todo, y por su gracia hoy estamos aquí.
como una iglesia libre, una iglesia que tiene libertad para levantar manos santas en todo lugar, una iglesia que tiene libertad para entonar himnos de alabanza, dándole gloria y dándole gracias al Señor por lo que hizo, por lo que está haciendo y por lo que hará. Yo te invito a que te pongas en pie, por favor. Gloria a Dios. ¿Agradecidos con Dios? Amén. Padre bueno, damos gracias, Señor, porque sigue siendo fiel, Señor. Damos gracias, bondadoso Rey, por tu bondad que sigue siendo infinita, por tu poder, por tu gracia. Estamos tan agradecidos contigo, mi Señor. Mi corazón anhela alabarte, Señor. Mi corazón tiene gozo, Señor. Estoy tan agradecido contigo, Padre de la Gloria. Muy agradecido, Señor. Y no hay palabras suficientes para decirte cuánto te agradezco, Señor. Pero tú que puedes ver aún las intenciones del corazón, sabes de lo que te estoy hablando, Señor. Tú puedes ver, Señor, lo que hay en mi corazón. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Padre mío, yo sé que en cada corazón hay una necesidad diferente, Señor. Yo sé, Padre de la Gloria, que posiblemente los que estamos aquí venimos con tantas necesidades. Pero, Padre mío, abre nuestros ojos espirituales, que podamos ver que tenemos más por qué agradecerte que lo que tenemos para pedirte, Señor. Que aún si no te pidiéramos, Señor, tú darías respuesta a nuestras peticiones. Permítenos ser agradecidos, Señor. Concédenos ser agradecidos. Queremos agradarte, queremos glorificarte, mi Señor. Te amamos y te bendecimos, mi Jesús. Grande y maravilloso eres tú. Y la honra y la gloria para ti, mi Dios.